Hola, bueno, ¿cómo andan por ahí? Acá estoy intentando también conectarme por Facebook. Perdón que me retrasé unos minutos, pero es nuevo esto de vivo también por Facebook. Estoy viendo a Dani ahí en Facebook, pero no estoy pudiendo conectarme con él. Hoy tenemos un vivo muy lindo en este ciclo de vivos de Medicina con Alma, que tienen como propósito acercarte herramientas, formas, terapias, contactarte con personas que puedan acompañarte en los procesos que estés transitando. Y la idea es dejarlos todos acá a la mano para que sientas y vibres con qué es lo que estás necesitando en este momento, qué es lo que va mejor para ti. Y a ver si veo a Centro de Hipnosis por ahí para invitar. Vamos a invitar acá. Mientras se van. Ahí le mandé a Dani. A ver si estás por ahí. Ahora sí, ahora estamos ¡Oh! acá. Qué lindo, qué lindo ¿Cómo estás, la Dani? tecnología. No estoy pudiendo entrar a Facebook. Lo tengo abierto, pero no sé dónde me Qué aparece raro. la invitación. No, donde te mandé directamente por mensaje privado para que puedas conectarte. Pará, porque estoy en el Ahora, es medio celu. complicado. Sí. Bien, complicado, ¿viste? No, pero lo tenés que hacer desde la compu. Bueno, yo te lo envío directamente Ahora ahí. estoy desde la compu. Ahora estoy desde la compu. Bien, entonces mira lo que hacemos. Te busco por acá. Yo creo que tengo el, déjame ver. Ahí. Entonces, lo que hago es te invito directamente por ahí, así de repente lo probamos y lo hacemos por ambos lugares a la Dale, vez. Y está dale. bueno. Genial. ¿Cómo es? Muy bien, dame un segundito. Eh, Pero tengo que abrir otro distinto. Y Entonces, mientras ahí van entrando. van entrando, ya tenemos una cantidad de personas. Divino. A ver, te voy a enviar directamente porque así probamos esto. A ver. Mira, en doctora Paola Yoldi, ahí Sí. directamente te voy a enviar a ver si puedes entrar ahí, chequealo. ¿Para dónde me llegó? ¿El mensaje? Ah, en su Messenger, correcto. A Tiene que haber ver. llegado en Messenger. Y a ver si... Mm, Todavía no, Dani. Sí, sí, sí. Te, te lo envié a tu Messenger. Para ver. Eh, o quizás llegó a tu... Al ¿Al otro. otro lado? Espera, pero voy Pará, al te lo envío otro. en Messenger de nuevo. No te preocupes, no te preocupes, no te Dale. preocupes. Te lo envío directamente, si te lo envío directamente al otro lado. Estas cosas de la tecnología. Qué lindo verte, hacía tiempo que no. Hacía un montón que no nos veíamos, Dani. Y avise, mira, viste cuando Totalmente. no me prendía el aro, tuve que acomodar todo. Bueno, fue todo como, está, preparado Así para son este las momento. cosas. Así es. Qué lindo, qué lindo. Mira, no te encuentra acá, mira, justo es lo que no pone ¿Querés que, nada. y Bueno, para, y querés no que te entre al preocupes, de, si no después hagámoslo por te acá. hago colaborador y después lo subimos? Lo subimos sin problemas, lo chequeamos después, no te preocupes. ¿Cómo estás Dale. vos? Bien, todo bien. Acá Me alegro un montón, con muchas estos gracias. ciclos, que bueno, un poco la idea y el propósito de estos ciclos de medicina con alma es Ujú, acercar a las personas a diferentes herramientas, técnicas, formas, como lo queramos llamar, y también ujú. poner a la mano y al alcance todas esas personas que trabajan con diferentes disciplinas para que cada uno vea qué es lo mejor que va en ese momento, con qué vibra, ¿no? Como un poco también poniendo sobre la mesa todo eso que acompaña y que suma a lo convencional, o que muchas Ujú. veces con lo convencional nos quedamos medio cortos, entonces, bueno, ¿qué otras opciones hay para que las personas
puedan recuperar la salud, puedan crear su salud y puedan tener una vida de calidad y plena. Así que bueno, uno de los temas era hipnosis y dije, no, esto tiene que ser con Daniel ya. Muchísimas gracias, porque para mí es un placer, vos sabés que nos conocemos ya hace unos cuantos años y bueno, y sé que tu trabajo está por estas áreas, de alguna manera explorando lo no convencional, y cuando digo lo no convencional no me refiero a lo menos importante, sino a esto de decir, bueno, quizás es lo más importante, es donde nos tenemos que centrar y es poniendo al paciente en el ojo de la mira, ¿no? De alguna manera enfocándonos en lo que realmente es importante. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, y una de las, cuando lancé lo de hacer el vivo de hipnosis, surgieron varias preguntas interesantes y que, a ver, también yo voy a aprender de esto, Dani, porque más allá sé que sé en lo que andás, esto, pero para mí también es un mundo desconocida la hipnosis. Y bueno, se viene hablando muchísimo, hace mucho tiempo, de los beneficios que tiene, cada vez salen más artículos y cada vez está mejor visto, ¿no? Como siempre decimos, antes era algo como, ay, bueno, lo relacionaban con cosas de magia y, ¿no? Como eso de que no existe, pero realmente hay mucho potencial ahí, ayuda a muchas personas, así que me encantó poder compartirlo acá contigo. Eso que vos decís es tal cual. Digo, durante mucho tiempo estuvo asociado el esoterismo por el hecho de que también venía desde esos orígenes, de la magia, del concepto de que, bueno, yo te toco con algo y entras en un estado hipnótico, o con tan solo un chasquido podés tener los beneficios. Y no es así, obviamente, sino que se pueden adquirir beneficios de manera diferente. Tal cual. Contanos un poquito, si querés, Dani, para empezar, ¿cómo llegaste vos a la hipnosis clínica? Bueno, la historia es interesante, pero básicamente yo creo que comienza desde la exploración, ¿no? Desde la idea de decir, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? Mientras uno estudiaba medicina y decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar al paciente de manera distinta? Siempre quedaba la duda de decir, bueno, ¿existe realmente el impacto de la sugestión? ¿Puedo a través de la sugestión generar algo en la mente de las personas? Entonces una cosa fue llevando a la otra y cuando quise acordar estaba envuelto en uno de los cursos de repente más importantes de hipnosis clínica que hay en el mundo, que se hace en California, y cuando quise acordar estaba envuelto quizás en una de las personas que era la primera vez que se traía la hipnosis a Uruguay de manera formal, sabiendo que esta estructura tiene un protocolo a través del cual nosotros podemos conseguir resultados. Esta persona que es un referente a nivel mundial en depresión se llama Michael Yapko, que es el que de alguna forma me formó y formó a todo el equipo para trabajar de manera concentrada en torno a los resultados. Y claro, y ahí se abrió un mundo totalmente distinto. Uno veía que, bueno, pacientes que se trataban 30 años con antidepresivos y de repente en 8 o 10 sesiones de hipnosis lograban realmente cambiar completamente ese patrón de comportamiento durante años, o pacientes ultra ansiosos con episodios de pánico que de repente decían, yo no puedo creer que tan solo en 3, 4 sesiones logré controlar y adquirir herramientas de autorregulación. Entonces, el desafío se transformó más en una búsqueda de cómo conseguir los resultados de manera eficiente a través de modelos de terapias breves. Entonces, cuando quisimos acordar, ya hace unos cuantos años, casi 14 años, desarrollamos el Centro de Hipnosis Uruguay, donde trabajamos con otros médicos, capacitamos a otros médicos en lo que es hipnosis clínica, y día tras día vemos los resultados que estamos viendo en nuestros pacientes de manera empírica y real, ¿no? En vivo, como estamos haciendo esto en este momento. Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y contame un poquito de en qué consiste la hipnosis clínica. Bien, la hipnosis clínica, a diferencia de lo que nosotros vemos en los espectáculos, donde la persona simplemente está, escucha un chasquido y hace algo ridículo, en realidad la hipnosis clínica es un modelo, un protocolo a través del cual la persona ingresa a un estado de trance, donde está muy focalizada en algo. No es muy distinto a lo que nosotros vemos cuando, por ejemplo, estamos muy focalizados en una película. Y estamos tan concentrados en esa película que directamente nuestra atención pasa a estar solo en un punto. ¿A quién no le ha pasado de estar tan concentrado en algo que de repente lo llaman y no responde? Pero no es que en realidad no responde porque estaba distraído, sino que estaba muy focalizado en una cosa en particular. Entonces, el estado de hipnosis lo que hace es que la persona se focalice mucho en algo y a través de ese estado en el cual la persona está en esa especie de trance, logramos dar una serie de sugestiones que modifican la estructura de las conexiones neuronales. Esto suena muy grandilocuente, pero lo que vemos es que realmente lo que sucede es eso. La persona no solo se concentra y se focaliza, sino que cambia la estructura
que tenía en torno al pensamiento, principalmente en patrones específicos de comportamiento y en acciones y en emociones, ¿no? Entonces, claro, ese estado de hiperatención, que a veces lo conseguimos en otros momentos. Por ejemplo, como médicos tenemos la experiencia de que le estamos por dar un diagnóstico a un paciente medio grave y el paciente está súper atento ahí esperando que le diga. Lo que digamos en ese momento realmente va a impactar en la vida de esas personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pasa que en lo personal trabajo en cuidados paliativos y la persona está muy concentrada en un punto, está esperando un resultado de repente que no es muy favorecedor y personas que no están capacitadas de repente dicen, bueno, no hay más nada para hacer. En ese mismo momento le estamos aplicando una especie de huella en su cerebro, donde en ese estado de hipersugestionabilidad la persona acaba de crear desesperanza. De eso se trata cuando hablamos de un estado hipnótico. No es nada mágico, sino que saber articular estas técnicas de sugestión para conseguir resultados eficientes. Y de eso se trata. Qué sincrónico, Dani, porque justo hoy hacía un posteo de eso, ¿no? De la palabra del médico que a veces alivia el dolor o puede generar mucho sufrimiento. Un poco por eso, ¿no? Por lo que se genera en esos momentos donde es verdad, los pacientes en esas situaciones están absolutamente atentos, es como que su mundo en ese momento se remite o se centra en lo que va a escuchar, ¿no? De esa situación a partir de la palabra del médico. Y contame, Dani, una cosa, porque me lo traslado a la meditación, que es un poco con lo que yo trabajo hoy, y es también, ¿no? Entrenar esos mecanismos de la atención que lo que hacen es callan un poquito las emociones, sobre todo la parte que está más asociada a lo no productivo de las emociones, digamos, ¿no? Y que focaliza mucho o desarrolla mucho más la parte frontal de la corteza cerebral. Y en esos casos, por ejemplo, de personas que han tenido traumas, ¿no? Se me ocurre ahora un poco también basada en las preguntas, que han tenido traumas o que por ahí están cursando duelos, que están en situaciones donde sus emociones están dominando en esos instantes por ahí la vida o el accionar de la persona. ¿Tiene en esos casos la hipnosis o tiene ese potencial de modificar actitudes, modificar patrones de comportamiento, incluso acompañar a las personas a superar situaciones traumáticas o duelos? Es sumamente interesante la pregunta y hacia donde nos enfocamos creo que es sumamente importante también tener en cuenta cuál es el alcance. La respuesta a eso es un rotundo sí. ¿Qué significa? De que realmente podemos generar un cambio profundo en pacientes que han sufrido de repente procesos traumáticos o duelos. Si nos vamos a las escalas de duelo o vemos, por ejemplo, considerar el duelo como lo veía, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que establece las 5 etapas básicas o las 6 etapas, depende del modelo. La primera es la negación, la segunda, primero no puedo creer lo que me acaba de suceder, sea lo que sea, ¿no? Lo siguiente, de alguna forma voy a sentir que, bueno, frente a esto que yo no lo sé cómo manejar, voy a desarrollar un conjunto de emociones, como hablabas vos, esa ira, quizás. Luego voy a tratar de negociar, voy a ver, bueno, ¿cómo voy a arreglármela en esta situación de que me sucedió, ¿no? Luego me voy a deprimir, voy a entrar en otra emoción también, que es la depresión, y por último voy a entrar en la aceptación. Cuando realmente entiendo de que esa pérdida, porque el duelo no es más que una respuesta a una pérdida, acepto que la realidad es esta, ¿no? Y por último entraría una sexta etapa que es, bueno, ¿qué significado le doy a este proceso que transité, ¿no? La búsqueda del significado. Pero basándonos en estas 5 etapas, hoy hablabas bien de la corteza prefrontal. ¿Cómo se une la hipnosis en esta historia? La hipnosis no solo activa la corteza prefrontal, sino que activa una parte del cerebro que nosotros llamamos corteza singular anterior. Es una parte que se encarga de llevar el foco hacia un lugar adecuado. Si yo en este momento soy la cámara de una película o de repente de una televisión y estoy enfocando esto, si yo cambio el foco, de alguna manera veo otras cosas. Cuando la persona está en un proceso traumático, muchas veces en procesos de duelo, está muy focalizada o muy centrada en esa emoción. A través de la hipnosis podemos cambiar el foco, los resultados son de carácter. Espera que se me va tu voz. Perdón. Estaba justo ahí. Ahora sí, perdona. Ahí, ahora. Cosa, viste que uno no tiene que hacer. Entonces, pero el teléfono explota todo el tiempo.
No, lo que les decía es el hecho de que muchas veces no nos damos cuenta de que cuando cambiamos el foco, entonces, y redirigimos el foco a esos lugares que realmente son importantes, realmente tenemos esos resultados que estamos deseando. Por ejemplo, supongamos que la persona está muy iracunda, realmente se siente enojada, se siente triste por lo que está viviendo. Entonces, si yo cambio el foco para tratar de procesar ese enojo como parte natural del proceso de duelo, sabiendo de que a veces está bien enojarse, y quizás desde tu perspectiva, desde el mindfulness, el concepto de entender que la emoción es algo que está ahí, que yo puedo observarlo desde afuera, dejarlo pasar, pero no dejarlo pasar porque soy indiferente a eso, sino porque es parte de quién soy. Y eso es sumamente importante. Nosotros tenemos que tener esta concepción de que estamos de alguna manera como espectadores de esto y podemos dirigir la atención a distintos lugares. Mira, Dani, me dicen que se escucha muy bajo. A ver si ahora me escuchan un poco mejor. Yo te escucho bien ahí. A ver, Sí, cualquier cosa que nos vayan avisando. Es verdad, se escucha raro. Ahí te escucho mejor. La llamada, mira. Hagamos algo, mira. Que nos vayan, los que están ahí viéndonos y escuchándonos, que nos vayan avisando, porque la idea es aprovechar al máximo. Ahí, esperen que Dani está reconectando. Súper interesante lo que estamos aprendiendo. Ahí, a ver ahora. No, es como que se desconectó en un segundo y ustedes me van a escuchar, pero me van a escuchar no a través de acá. Ahora te escucho bien, yo por lo menos te escucho bárbaro. ¿Ahora? A ver. Sí. Ahora sí se escucha mejor. No, esas cosas de que la entrada del audio ahí cuando no correspondía la llamada, perdón. Gracias. Ay, no, pero bueno, nos van avisando. Así funciona. Nos van avisando, sí, mejor, dicen ahí. Ahí tenemos a la doctora Cecilia Ramírez también, tenemos a Cecilia Fernández. Sí. Ahora sí, gracias, Cecilia. Entonces, lo importante en estos casos que yo les decía era que cuando nosotros cambiamos el foco, cambiamos la percepción. Y quizás transformándonos en observadores y enseñándoles cómo ser observadores, de alguna manera le explicamos de manera un poco diferente al inconsciente o al subconsciente a procesar esto. A mí a veces me gusta hablar del salón de clases, ¿no? Entonces yo a veces les digo que imaginemos que la persona que está ahí está en un salón de clases. Y en ese salón de clases, de alguna manera, están los alumnos. Hay alumnos buenos, alumnos que son más malos, digámosle, o digámosle, son los que hacen ese caos, y están los normales, o los que pasan prácticamente indiferentes. Está el profesor, que trata de hacer que los buenos, de alguna manera, se potencien, le ponen buenas notas, los evalúa, ¿no? A los malos dice que se callen, que se pongan más tranquilos, y están en esa habitación todos juntos, ¿no? En esta analogía, de alguna forma, tenemos a los pensamientos, que vendrían a ser los pensamientos y las emociones, que son los alumnos, ¿bien? Y tenemos ese evaluador que tenemos afuera, que es el profesor, ¿no? Sin embargo, nosotros como personas ni somos el que evalúa, ni somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos el salón, lo que de alguna manera le damos el contenido a estas personas que están ahí. Hacemos que se reúnan, pero estamos a su vez separados de ellos. Y estando desde esta posición, ayudamos a redirigir de alguna forma y a darle contención a esto. Cuando nosotros explicamos de que a través de la hipnosis lo que hacemos es tomar una posición externa, a veces, o cambiar el foco, la persona puede entender que esos pensamientos malos son parte del proceso natural, por ejemplo, del duelo, del trauma, que evaluar de que yo soy malo, de que no puedo, de que soy incapaz, es parte de nuestro evaluador que estamos adentro. Pero no nos podemos definir ni por nuestras evaluaciones, ni nuestros pensamientos, ni por nuestras emociones, sino que somos eso que le damos contención, ese espacio para que eso se desarrolle. Ahí tenemos que... ¿Qué tenemos? ¿Un gatito? Un gato. Un perro. Un gato. Siempre bien. ¿Cómo se llama? Se llama Virá. Lo eligió Alejandro, así que... Gracias. En estos momentos nos estará viendo, desde mi casa nos estará viendo entonces Lili y Pancho, que son los míos, así que si no estarían acá, aparecerían acá. Él siempre viene acá a hacer compañía. Eso es importante, le interesó la hipnosis. Sí, totalmente. Me resulta súper interesante esto que decís, Daniel, porque es ese trabajo que por ahí haría un meditador muy experto,
¿no? Ujú. Que maneja sus emociones y que tiene un equilibrio mucho más adaptado, digamos, y perfeccionado, y que la hipnosis me parece precioso que pueda permitir eso, porque sobre todo en el caso de los duelos, permite a la persona transitar todo eso tan incómodo que se genera con la pérdida de un ser querido, o con la pérdida de una relación, o lo que se considere en ese momento, que puedan transitar eso, y me imagino que ese dolor emocional debe ser muy similar, la ayuda terapéutica que hace la hipnosis para el dolor físico. Ujú. Es una excelente pregunta. En donde hay más evidencia en torno a la hipnosis es al dolor en general. Yéndonos quizás al concepto de dolor total, donde muchas veces el dolor no es un solo dolor físico, como la gente, como vos decías, sino también un dolor psicológico, a veces es un dolor emocional, a veces es un dolor espiritual, ¿no? A veces es un dolor social. Personas que te dicen, mira, mi verdadero problema me duele, porque es una experiencia, el dolor es una experiencia, me duele saber que mi hijo está en las drogas. La gente utiliza ese método, pero no porque está utilizando una metáfora. Técnicamente le duele. Y es un dolor Ujú. social. De repente me dice, me duele saber que cuando muera no voy a dejarle nada a nadie. Un concepto de trascendencia. Es un dolor espiritual, es algo muy humano. Me duele acá porque me pegué con un martillo, dolor bien físico, ¿no? Y dolor emocional cuando muchas veces estoy triste y realmente me duele, ¿no? Y dolor psicológico cuando muchas veces nos damos cuenta de que nuestras emociones y también nuestros pensamientos, cuando pienso, cuando me paso rumiando, hay veces quizás por un pensamiento X o porque tengo una patología como una depresión o lo que sea, me paso el tiempo pensando y eso me genera también dolor. Entonces, la hipnosis permite tocar estos dolores de manera diferente y procesarlos de manera distinta. Entonces, cuando procesamos el dolor, manejamos las cosas de maneras muy distintas. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo de una paciente hace poquito en cuidados paliativos, ¿no? El ejemplo vamos a ponerlo de esta forma porque me parece que es muy práctico. La paciente estaba recibiendo 10 ampollas de morfina a día, aproximadamente en una bomba elastomérica, entonces, que es un dispositivo donde se le da la medicación. Entonces, recibía 10 ampollas día aproximadamente y la paciente seguía con un dolor que cuando nosotros los médicos lo medimos en escalas era un 7 sobre un 10. O sea que era un dolor intenso para una persona que de alguna manera estaba recibiendo una cantidad importante de morfina. Cuando empiezo a mirar la historia, me doy cuenta que esta paciente seguía recibiendo esto de hace mucho tiempo. Cuando recibía 5 ampollas de morfina, o sea, la mitad, también tenía un 7 en 10. Cuando recibía 2 ampollas de morfina, tenía un 7 en 10. O sea que la morfina no estaba haciendo nada por el dolor de esta señora. Entonces yo me senté y la primera pregunta que le hice a esta señora fue, no qué le duele, porque ahí el foco, si nosotros somos lo de la cámara, estamos llevándole al dolor, sino qué le preocupa ahora. Y Ujú. cuando le pregunté qué le preocupa, lo que me dijo es, yo tengo una nieta. Y yo leí en una revista Selecciones, de esas de antes, que los niños, dice, no recuerdan nada después, antes de los 5 años. Y ella tiene 3 años y yo me voy a morir ahora. Y ella me va a olvidar completamente. Entonces, Wow. cuando me dice eso, yo digo, ay no, ¿cómo la puedo ayudar? Tiene una lógica lo que dice esta señora. Tiene realmente una lógica. Lo que me dice es, la señora le duele el saber que su ausencia va a hacer que desaparezca en la mente de su nieta. Entonces yo me quedé pensando y no le encontré solución la primera vez. Me fui de donde estaba ahí y me quedé pensando, y bueno, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo ayudarla? Una señora que está en un hospital de muy bajos recursos, y iba caminando y de repente encuentro una grabadora de esas de mano, en un lugar, un comercio que la vendía. La compré y regresé de vuelta. Le digo, le cuento una cosa, señora, se me ocurrió una idea. Dice, ¿qué idea? Me dice, a partir de ahora, hasta que llegue el momento de su muerte, usted tiene una tarea. Su tarea es grabar todas las anécdotas que usted tenga. Mi trabajo, cuando usted ya no esté, es hacer que llegue esa grabadora a su nieto. Era una bisnieta la de 5 años, a su nieto. Entonces, cuando llegue esa grabadora a su nieto, usted va a tener la posibilidad de durar en el tiempo. La señora quedó ahí media rara, pero en un principio no hubo tanta respuesta, para ser sincero. O sea, realmente ahí me dijo, le quedó bueno, y esto es para mí, sí, no sé qué. La señora estuvo 2 meses, tuvo una sobrevida de 2 meses. Durante esos 2 meses recibía una ampolla a día de morfina y la cantidad de dolor era un 2 en 10. Lo interesante de esta historia es que cuando la señora falleció, yo le acerqué al nieto en realidad la tarjeta de La CD, cinta. Ujú. y teníamos la señora tenía más de 300 horas de anécdotas escritas ahí. O sea, su vida cobró sentido
y realmente le curamos el dolor. Por eso cuando entendemos el dolor desde una perspectiva distinta, nos damos cuenta que la morfina nos queda corta. Ojo, es muy útil, pero en otras circunstancias. Entonces, la hipnosis lo que muchas veces permite es utilizar estrategias fuera de lo común para conseguir resultados que realmente impactan la vida de las personas. Y cuando logramos eso, realmente no solo genera una satisfacción desde el punto de vista profesional, sino que además hace que de alguna manera estemos ayudando a los pacientes, dándoles beneficios de manera eficiente, o sea, con resultados efectivos en un corto periodo de tiempo y con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Qué belleza eso, Daniel, la verdad, sí, te felicito por eso. Realmente, Gracias. porque sí, es verdad que no se suele hacer esa pregunta, ¿no? De qué te preocupa, cómo te sentís más allá del dolor. Y, y bueno, también eso, vos hablabas de ese parloteo, ¿no? Ese parloteo mental que ya se ha demostrado científicamente que es una especie de amplificador del dolor, ¿no? Dolores que por Totalmente. ahí se perciben realmente de menor magnitud, y todo eso que surge alrededor del dolor, esos pensamientos que generan sentimientos, emociones, ¿no? Todo eso el cuerpo de alguna manera lo expresa y el dolor es mucho más percibido de lo que realmente es. Y En todo lo que contame, me Dani, focalizo lo amplifico. En todo lo sí, que me focalizo lo amplifico, ¿no? Porque de eso se exacto, trata. Pasa exacto, exacto. con los niños, que cuando están jugando al fútbol, de repente en la cancha, lo que sea, están tan concentrados en que quieren meter el gol, que ni siquiera se dieron cuenta de la lesión o lo que sea, y cuando hacen el gol y de repente ven la pierna que está sangrando, recién ahí el dolor aparece, o sea, accede a la conciencia, ¿no? Porque yo estaba tan focalizado en otra cosa que hace que no lo perciba, y bueno, nosotros podemos hacer quizás el camino inverso y reducir Exacto. realmente la percepción. Qué lindo. Y contame una cosa, y en estos casos cuando se hace, por ejemplo, para el dolor, la hipnosis, me surge, por ahí el que quiera vaya preguntando también, así aprovechamos a Daniel, pero me surge preguntarte, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la hipnosis? Ujú. Bueno, es una muy buena pregunta porque en realidad olvidémonos de la hipnosis como un efecto, como si fuese una medicación. Pensemos la Ujú, hipnosis como si fuese un entrenamiento. ujú, ¿Cuánto demora el cerebro en aprender algo? Bueno, depende de persona a persona, pero normalmente en poco tiempo nosotros logramos que la persona aprenda a desfocalizarse, o como muchas veces decimos, desfusionarse con esa especie de percepción, emoción, o depende del área, ¿no? Por eso hablamos de dolor total, ¿no? En todas las áreas que contábamos antes. Pero si aprendemos a modular ese proceso y la persona aprende cómo hacer para que eso cambie, eso puede ser duradero. Puede ser tan duradero que de repente lo que sucedía con esta señora, que yo les ponía el ejemplo anteriormente, fue cuestión de ni siquiera de hipnosis, sino fue de dar con la tecla adecuada en el lugar adecuado, y el dolor disminuyó siempre, porque la persona cobró sentido, porque el dolor era un dolor de carácter bien espiritual, no un dolor de carácter, digámosle, trascendental. Entonces, el concepto es cómo yo puedo hacer para que esa persona aprenda a modular su foco atencional. Esa es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Cuán experta puede ser esa persona en la menor cantidad de tiempo posible para lograr cambiar su foco atencional, tanto sea físico, emocional, psicológico, espiritual o social? ¿No? Entonces, hay veces que si eso lo logran en una o dos sesiones y después que lo aprendieron, es como andar en bicicleta. La persona no lo olvida porque sabe cómo hacerlo. Entonces, tenemos excelentes resultados. qué bueno, qué bueno. Y Dani, ¿hay alguna, que yo te hacía esa pregunta, me hacía ese chico, si hay alguna diferencia en los tipos de hipnosis, Uh en -huh. la de, que él nombraba la de Erickson y después la de Brian Weiss? Uh -huh. Yo lo veo a veces de esta manera. La hipnosis en realidad es un conjunto de técnicas. Hay personas que utilizan las técnicas de distinta manera o las combinan de forma diferente. Muchas veces hay personas que son excelentes para utilizar una técnica en particular, mientras que otros de repente no son tan buenos en esa técnica y prefieren utilizar otras técnicas. Yo creo que la hipnosis es un gran título y dependiendo de cómo se utilice, más principalmente en el paciente, podemos conseguir excelentes resultados. Les voy a poner un ejemplo de Erickson, una historia que yo muchas veces cuento. Pasó de que estaba Erickson esperando a su paciente, y el paciente, Erickson vivía en Phoenix, Arizona, o sea, en el extremo oeste de Estados Unidos, y este paciente venía del extremo este de Nueva York a visitarlo.
durante todo el camino la paciente había estado, ¿no? Pensando, me va a ver Erickson, cuando me vea Erickson voy a quedar en estado hipnótico, ¿no? Imagínense solo pensando todo el tiempo, una persona muy famosa en los años 80. Entonces, llega a la casa de Erickson, y Erickson tenía sufría de polio. Entonces, tenía los efectos post-polio. Entonces, hablaba mal, tenía una alteración en las cuerdas vocales. Y en un momento se acerca, la señora lo ve a Erickson está en una silla de ruedas, entra toda emocionada esperando que Erickson la fuera a hipnotizar, ¿no? Y en ese momento la señora dice, Erickson le dice, sit, que se siente en inglés. Pero como hablaba diferente principalmente por esto, la señora entiende sleep, de dormir, y la persona, ¡pum!, entra en el estado hipnótico. Lo que quiere decir es, no importa tanto la técnica, porque yo ando por la vida diciendo a las personas que se duerman o que entren en estado hipnótico, y las personas no hacen eso. Sin embargo, lo importante es cómo crear esa atmósfera, independientemente de la técnica, para provocar el estado de focalización y concentración máxima. Entonces, si es Brian Weiss, si de alguna manera es Erickson, o si soy yo, o si utilizo una técnica de otra persona, prácticamente no es importante. Lo importante es cómo lograr que esa persona en ese contexto se focalice y consiga resultados eficientes. Genial, sí, sí, sí. Y es un poco lo que, a ver, lo que creo que como todo médico o terapeuta está siempre bueno tener en cuenta, no generar ese espacio para que hagas lo que hagas, permita a la persona abrirse a la experiencia y que uno deje un poco, ¿no?, todas esas creencias y todos esos condicionamientos que tiene, y también se permita experimentar con el otro en ese momento. Y sin duda que para lo que es la hipnosis, como también para las meditaciones, generar ese espacio, yo creo que cambia, es un tema también de que cambia la vibración, cambia la energía que se genera, y bueno, y todo eso seguro que es un terreno fértil para esa semillita que se va que va creciendo ahí. Eso que decías vos es sumamente importante, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a darnos el tiempo para escuchar lo que el paciente nos dice. Yo recuerdo un paciente que hace unos años me contaba, que me dice, mira, yo tengo un problema con una pareja realmente, tengo un conflicto con una pareja, es como, esa pareja me dice siempre, no importa qué hagas vos, no importa qué hagas vos, esta relación es como una especie de resorte. Yo tarde o temprano voy a terminar llegando a vos. Entonces, esta persona dice, yo no sé, yo no importa qué haga, tengo esta persona siempre como mosqueando en mi vida, ¿no? Siempre porque la relación... Entonces, la persona está utilizando lenguaje metafórico. Entonces yo, mientras la persona me contaba esa historia, ¿no?, yo me detengo un segundo, le presto mucha atención a lo que me dice y le digo, la única forma que funcione un resorte es si alguien lo sostiene de un extremo. Porque si yo suelto el resorte, no importa cuánto se hinche el otro. Entonces, cuando la persona se da cuenta de ese comentario, que pareciera un mensaje al pasar, ahí es cuando reconozco que de alguna forma estoy hablando en el lenguaje que la persona está utilizando. Y cuando hablamos el lenguaje de la persona no solo piensa, estoy siendo escuchado, sino entiende de lo que hablo y por lo tanto puedo de alguna manera reconfigurar o transformar ese pensamiento. Entonces, muchas veces la hipnosis implica eso, es escuchar atentamente el lenguaje metafórico del paciente, reorganizarlo para que la persona a su vez encuentre sus soluciones a través de sus propias estrategias, pero que debido a que está inmerso en el problema no puede ver. Entonces lo invitamos a ese proceso de autorreflexión. Y bueno, es un desafío, claro que sí, pero es sumamente disfrutable. Sin duda, sin duda, sin duda que sí. Y Dani, ¿qué otros beneficios se encuentran las personas, además de lo que hablábamos, ¿no?, con la hipnosis clínica? Me pasa algo muy interesante. La hipnosis se utiliza tanto para adultos como para niños. Nosotros, por ejemplo, contamos con la doctora Alejandra Ascensión, que ella es referente, es la primer pediatra. ¿La conoces? Pediatra. A Alejandra. Sí. Ella se especializa en niños y adolescentes también y trabaja principalmente en el uso de la hipnosis para los niños, en lo que es, por ejemplo, enuresis, encopresis, los niños que se hacen encima, ¿no?, mientras están, tanto se orinan o defecan directamente, no pueden contener sus esfínteres. El problema es que muchas veces este tipo de conflictos se basan en ansiedad y no saben manejar o autorregular su ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, tienen trastornos del sueño, ¿no?, parasomnias
Lo que quiero decir es, existen un montón de estrategias que se pueden utilizar, por ejemplo, en la población pediátrica. A nivel de los adultos, para los miedos, para las fobias, para los episodios de pánico, para la depresión, tenemos excelentes resultados. Lo que tiene que ver muchas veces para dejar de fumar, para modificación de hábitos. Y lo interesante es que cuando modificamos hábitos podemos utilizar la modificación de hábitos para menor, en el sentido de que yo estoy de repente, tengo actitudes compulsivas o para la comida, por ejemplo, ¿no? En trastornos por atracón o lo que fuera, o sea, que yo impulsivamente no sé gestionarlas, o por ejemplo puedo, y tengo que disminuir esto, o potenciar el desempeño. Ahí estamos con el doctor Gonzalo Larre Borges, que se encarga, por ejemplo, del alto rendimiento deportivo. Entonces, él, por ejemplo, trabaja principalmente en la focalización de recursos para potenciar el desempeño deportivo, mejorar la focalización, la concentración en lo que es deportes de alto rendimiento. Entonces, y tenemos otras áreas, por ejemplo, ya un poco más genéricas, como por ejemplo la focalización, la concentración, la reducción del estrés. No es que la hipnosis es la panacea y se pueda hacer cualquier cosa, sino que sabemos que hay ciertas herramientas que las podemos aplicar de manera específica, como estas áreas que yo les contaba, donde realmente tenemos excelentes resultados. Y, como les contaba antes, el dolor también es una de las opciones. Además, si me respondiste la siguiente pregunta, que era cualquier persona con cualquier edad podía acceder a hipnosis. Y bien, mira, ojo, pero te la contesto algo que no dije, mira. Yo creo que no cualquier persona puede entrar a un estado hipnótico. Yo creo que el 99% de las personas pueden entrar a un estado hipnótico, pero si la persona no entiende lo que yo le digo, no creo que pueda entrar en un estado hipnótico. Si la persona habla chino y yo hablo español, es bastante complejo hacer que entre en un estado hipnótico. Si la persona tiene un gran deterioro cognitivo y no me puede entender lo que le estoy diciendo o digamos, la técnica, no podría ser. Pero el resto de las personas, cualquier persona que pueda comprender un proceso natural, como puede ser de repente cualquier, estoy poniendo el ejemplo de entender las palabras y entender el proceso en sí, puede hacerlo. Claro, hay personas que son mucho más abstractas, mientras que otras personas a su vez son mucho más concretas. Entonces, conocer a la persona me ayuda a la hora de saber cuál es el mejor medio para conseguir los resultados. Buenísimo. Estaba mirando que, mira, bien había dicho dónde estaba y cómo accedíamos, pero no sé a qué se refería. Así que acá. Estamos acá. Quisiera saber cómo se llama y dónde está. No sé cómo se llama Tere Subic y dónde está, si es Dani, Hipnosis Uruguay. Hipnosis Clínica Uruguay. Pueden entrar en hipnosisuruguay.com y ahí tienen todos los datos directamente, o si no, acá directamente al Instagram nos siguen y ahí también tienen los datos para encontrarnos. Y acá dicen hipnosis clínica para tratar la depresión, sí, lo comentaba Daniel recién, hipnosis clínica para la depresión. Y no sé, Dani, si se te ocurre, si te surge decir, contarnos algo más. Bien, sé que tienen cursos y sé que también... Nosotros trabajamos para la capacitación para adultos, para profesionales de la salud. Trabajamos principalmente en esos procesos. Lo que hacemos es, tenemos cursos de capacitación, somos uno de los centros referentes en Latinoamérica en torno a la capacitación en hipnosis clínica. Pero más allá de eso, me gustaría de repente dejarles también un mensaje en torno a cómo vemos nosotros a veces la hipnosis, ¿no? Y para eso le cuento siempre una historia a veces a los pacientes también sobre Erickson, justo que vos hoy lo nombrabas, y es el hecho de que dice que Erickson estaba caminando por el campo cuando era estudiante de medicina y de repente en la mitad encuentra un caballo, ¿no? Ve el caballo perdido en el medio de la nada y transita así como unos cuantos kilómetros con el caballo y llega a una estancia allá a la distancia y le dice, vengo a dejarle su caballo. ¿Cómo sabía que ese era mi caballo? Yo no sabía, el caballo sabía. Hay veces no nos damos cuenta que nosotros somos portador de muchos de esos conocimientos que tenemos a la hora de resolver nuestros conflictos. El tema es que hay veces actuamos como facilitadores, donde lo que hacemos es utilizar el recurso de la persona que quizás por su propia ceguera o su propia miopía de recursos o de habilidades no es capaz de verse a sí mismo reflejado en eso. Entonces, el ser facilitador de este proceso nos permite a nosotros saber, reconocer qué es lo que en la persona es buena. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que vayamos al médico, al terapeuta, lo que sea, y ¿cómo, otra vez, cómo están tus cosas? Yo sí que te voy a contar mis desgracias, ¿no? Pero si ustedes pudieran ver a una de mis consultas, casi siempre comienzan con una frase.
contame, ¿qué está mejor? Y automáticamente tu cerebro tiene que ir a buscar las cosas que hiciste para que de alguna manera estuviesen mejor. Entonces, hacia donde yo llevo el foco desde un comienzo, hace que la atención vaya hacia ese lugar. Y por lo tanto los resultados son completamente diferentes. Entonces, quizás el hecho de poder reconocer nuestros propios recursos no nos hace, o no hace que la hipnoterapia sea una cosa donde yo voy a hacer, o voy a darle el poder, o voy a tener el poder para, de alguna manera, impactar en la vida de la persona, sino que es la persona que muchas veces redescubre sus propios recursos y los aplica de manera eficiente o los saca a la luz de la conciencia para obtener los resultados que tanto deseaba. Ahí Qué veo que hay lindo, Dani. preguntas, hay cosas. Qué lindo, Dani. Y sabés que eso que decís me recuerda que hablabas de la corteza cingulada, esa estructura que funciona por reforzamiento positivo. Yo lo digo cuando hago programas de meditación, ese me trato bonito, no me castigo si veo que me desconcentré, que perdí el foco, porque esa estructura es la que cuando uno se trata bien, te dice bien, sos amable contigo mismo, entonces te voy a seguir mostrando todas las veces que te distraigas como parte del entrenamiento para que te des cuenta, y ese darte cuenta lo que hace es fortalece todos esos mecanismos de atención. Y qué lindo eso, ¿no? De ir a buscar lo grato, el agradecimiento, las cosas buenas que uno hace, que tendemos por naturaleza, que no es naturaleza, ¿no? Porque en la naturaleza los animales no se castigan por lo que hacen mal. Lo hacen mal y lo resuelven y se terminó. Pero el ser humano tiende como a quedarse en eso negativo, en el error, en el fracaso, en lo que hago mal, lo que no me ¿Sabes qué sale. pasa? Creo que de alguna forma es un poco evolutivo, ¿no? Si vemos, Harari habla sobre, tiene un gran libro de Animales a Dioses, habla sobre la historia y cuenta de que muchas veces nosotros tendemos al catastroficismo o a lo negativo por una cuestión meramente de naturaleza evolutiva. Imaginemos a 150 años antes, el hombre de las cavernas, 150.000 años, perdón, antes, salía de la caverna, por ponernos un ejemplo, y tenía, no sé, la pantera de un costado así, y del otro lado un arco iris no sé, y una flor hermosa. ¿A qué le llamaba la atención? Y lo que atentaba contra su supervivencia. Entonces, Totalmente. si lo vemos, no sé, en la Edad Media, nos vamos a la Edad Media, en el 1500, tenías que tener cuidado hasta si una pulga de una rata por si te pasaba la peste negra. Lo que quiero decir es, siempre estábamos atentos a lo malo. Hoy en día, ahora, dentro de un ratito, ¿no? O mejor dicho, ya hace un rato que está, ¿no? Prendemos la televisión y nos enseñan a mirar todo lo malo, todo el tiempo, en cualquier Absolutamente. noticiero. Entonces nuestro cerebro está entrenado a decir, esto es peligroso, mirá, esto es grave, esto te atenta contra tu supervivencia, no vayas a salir, no vayas a hacer que te roben, te maten. Entonces nosotros necesitamos enseñarle, porque nuestro cerebro sigue con esa cuestión de supervivencia y de ataque, a que quizás podemos redireccionar, no porque la vida es toda linda, que eso no es el objetivo, sino a saber de que tampoco es toda mala. El saber de que la vida no se mide en términos de polarizados, de buenos o malos, de blancos o negros, sino que se viven los grises, y esos grises te permiten disfrutar de las cosas. Nosotros vivimos en un mundo donde de alguna forma no toleramos el no saber. Necesitamos saber todo. Queremos saber cuándo las cosas ocurren, de qué manera, cuándo viene o no viene Suárez. Si no viene, me amargo, si viene, me pongo feliz. Hay veces hay que tolerar que de repente no sabemos. No sabemos si es parte de eso, el aprender de no saber. El no saber es parte del disfrute. La gente no se da cuenta de esto. Y enseñar habilidades para el no saber. Yo siempre les digo a veces, a ver, ¿qué sentido tiene ver una película al principio? Si yo te dijera, mira, esta es la música, este es el final, terminas haciendo esto, esta persona, ¿para qué voy a ver la película? Entonces, parte del no saber es la manera de sorprender y redescubrirnos para de alguna forma aprender a ver las cosas de manera distinta. Entonces, ese redescubrimiento es eso, ¿no? Eso de decir, bueno, no sé, me voy a dejar sorprender. Incluso cuando algo malo suceda, puedo saber qué estrategia hacer, sabiendo que nada es espantoso, horrible, ni nada es malo. Incluso cosas tan horribles, hay veces como la muerte, cuando muchas veces sucede, son instancias de aprendizaje. Y claro, yo siempre digo a la gente, a mí no me gustaría recibir el diagnóstico de terminalidad o no me gustaría recibir el diagnóstico de un cáncer, pero no hay duda de que eso es algo tan importante en la vida de las personas, que nos está brindando una oportunidad única. La oportunidad de saber, bueno, ¿qué me significa esto a mí? Y cómo yo de alguna manera puedo hacer que esto sea
experimentado de manera completamente diferente. Muchos pacientes incluso llegan a recibir esos diagnósticos y recién entonces empiezan a disfrutar la vida. Entonces, no esperemos a recibir eso, porque hoy tenemos la capacidad de cambiar y dejar de ver esa pantera espantosa en la cueva y llevar la atención hacia otro lado, para hacer que las cosas sean lindas hoy, porque sí existen, no todo es blanco y negro. Absolutamente, Dani, absolutamente, me encanta escuchar Yo sé que esto. escriben cosas, sé que escriben de todo, sé que escriben de todo por ahí, No, pero yo no lo veo. nombraban de la ansiedad cuántas sesiones, que eso me imagino que debe ser según la persona. Uh-huh. Pero ojo, mire También, que los resultados son, nosotros utilizamos modelo de terapias breves, esto significa que hay veces entre 6 8 sesiones la persona realmente cambia la manera en la cual percibe esto y por lo tanto las mejorías son muy notorias, de verdad. así que entren a la página ahí y se fijen todo lo que hay. ¿Algún mito que quieras que sea necesario Bueno, derribar? sí, yo creo que hay miles de mitos. Entonces, piensan que yo tengo superpoderes, entonces vienen y dicen, hipnotizame y decime que a partir de ahora no voy a comer más nada. En la vida no, ojalá fuese así, pero no, Yo no soy se trata de eso. testigo de que hipnotizaste a mucha gente en nuestro casamiento, Dani. Entonces, ¿qué vos viste, no? No, el tema es que lo que sucede muchas veces es eso, nos focalizamos en algo y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando yo esté focalizado? ¿Qué puedo hacer cuando yo realmente cambie la manera en la cual vea las cosas? O sea, por ejemplo, a veces llevo el foco hacia un lado, pero yo intencionalmente lo llevo hacia otro. ¿Por qué? Porque no quiero hablar de eso, quiero cambiar otro tema o quiero hacer que la cosa sea completamente diferente. Entonces, muchas veces pasa eso. Digo, bueno, yo señalo ahí porque hay veces ahí lo tenemos en el sillón a la persona y dice, bueno, ¿qué es lo que puedo experimentar acá? Bueno, no se trata de un chasquido donde la magia ocurre. Sin embargo, si yo conozco y no venimos con un mapa de ruta. Ojalá todos vinieran acá, me sacan el manual y dicen, mira, este es el manual mío. Si vos, fíjate, ¿cuál es el error tal? Fíjate, da la página tanto, si vos me decís tal cosa, entonces se repara. Pero como no venimos con manual, tenemos que utilizar esas estrategias para encontrar cuál es la mejor ruta para esa persona. Entonces, cuando logramos eso, realmente se consiguen excelentes resultados. Entonces, yo no tengo un poder, la persona tampoco va a perder el control. Todo lo contrario, yo quiero que esté muy focalizada en algo. Quiero que esté muy concentrada en ese momento y cuando la persona realmente está focalizada y concentrada, consigue excelentes resultados. La persona no se va a dormir, porque si no, yo siempre les digo, sería carísimo, ¿no? Venir a dormir acá una media hora nada más, No. dormí en tu casa. Yo lo que necesito es, hay veces que vienen por insomnio y está bueno, hay veces le provocamos el sueño, pero el objetivo no es dormir tampoco, sino cambiar la manera en la que yo percibo la realidad. Entonces, esos mitos de tener poder, de que van a hacer cualquier cosa conmigo, nada de eso. Van a tener control todo el tiempo. Y lo más interesante es van a adquirir herramientas y habilidades para conseguir los resultados que están buscando, que es lo que realmente nos reúne. Ahí tenemos a Lourdes también, mirá, y lo dice, bueno, un genio. Ay, Lourdes, un genio, sí. Sí, la conozco, Lourdes. Bueno, un placer, Dani. No quiero abusar de tu tiempo. Me encantó todo lo que dijiste. Voy a dejar todos los datos. Te voy a poner como colaborador. Así podés acceder y hacemos esta bien, lo de Facebook. La próxima lo probamos de nuevo. Claro, hipnotizada, sí. Cecilia está hipnotizada ahora escuchándonos. Gracias, Ceci. Espero que haya sido de ayuda para ti. Bueno, Dani, un placer verte, un placer escucharte. Un gusto, te mando un beso enorme. Un beso enorme y ya nos veremos en algún otro video por acá. Sí, ya quedo pensando a ver otro tema para vernos otra vez. Te mando un beso enorme, que tengas un buen final de jornada. Bueno, besos para todos los que estuvieron por ahí por este ratito. Muchísimas gracias. Y para los que van a estar. Besote enorme. Chao. Que anden bien. Chao.